Buenas tardes, ¿cómo están, hermanos? Es una bendición estar aquí con ustedes y doy gracias a Dios por la iglesia, gracias a Dios por el pastor Toño, que Dios le ha dado una visión de que pues, esta iglesia también cumpla con la gran comisión y que de aquí salga el evangelio a muchas partes de México y muchas partes del mundo. Y quiero felicitar a la iglesia por su trabajo, por su organización, por su sacrificio. La comida de ayer estuvo increíble. Yo me comí 2 platos llenos. Sí, y no me hizo mal, gracias a Dios. No, gracias por su hermoso espíritu, hermano. Gracias por su corazón. Y siempre es un gozo, hermano Toño, estar contigo, Vanessa y tu familia. ¿Sí? Una bendición. Y gracias a Dios, hermanos, por también las iglesias que están aquí representadas. Es un privilegio y un gozo verlas con nosotros en esta tarde. Amén. Y por favor, hermanos, abran su Biblia al libro de 1 Corintios 9. 1 Corintios 9. Estamos orando ya unos días por esta conferencia. El Señor me guió a dar este mensaje en esta tarde. Nota lo que dice versículos 16 y 17. Dice, pues, según el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, note la frase, la comisión me ha sido encomendada. Quiero hablar en esta tarde lo que a nosotros como cristianos y como iglesias nos debe mover a cumplir con la gran comisión. En este pasaje, el apóstol Pablo habla lo que a él lo movía, lo que a él lo impulsaba, lo que a él le motivaba a predicar el evangelio, a cumplir con la gran comisión. Y vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo y vamos a aplicarlo a nosotros, hermanos, lo que nos debe mover a cada uno de nosotros como cristianos. El día de ayer les comenté que creo que cada uno de nosotros como cristianos somos responsables por alcanzar el mundo. Todos debemos estar haciendo nuestra parte. Todos. Y Dios nos quiere usar. Porque para Dios, hermanos, lo más importante es la salvación de las almas perdidas. El mundo está en ascuas por lo que está pasando allá en Washington con el presidente Trump. Pero hermano, eso va y viene. Eso es temporal. Lo más importante es lo que esté pasando en esta iglesia. Amén. Amén, hermanos. Porque esa es la causa de Cristo. Ese es el reino eterno, hermanos. Amén. Y bueno, vamos, ahora todo gracias, Padre Celestial, porque me permites el privilegio de abrir tu palabra y de poder exponer verdades que nos deben de mover. Y Señor, soy el primero de reconocer que yo necesito ser movido a ser más por ti, mi Dios. Te lo pido de corazón, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. En este capítulo, hermanos, el apóstol Pablo, en defensa de su apostolado, porque la iglesia de Corinto lo atacó. La iglesia de Corinto, de alguna manera, se enojaron porque Pablo los reprendió, hermanos. Esa es la verdad. Y Pablo enseña, hermanos, en este capítulo, primeros 15 versículos, que es correcto, es bíblico, que los siervos de Dios reciban sostén, reciban ofrendas, reciban sueldos, si puedo usar esa palabra, por predicar el evangelio. Sí. Anoche, el día de ayer, hablé de este pasaje. Dijo el apóstol Pablo ahí en el versículo 15, versículo 14,
Así también lo ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ningún siervo de Dios predica el Evangelio por dinero. No somos asalariados. El que nos suple nuestras necesidades es Dios a través de la iglesia. Pero es bíblico correcto que la iglesia vea por su pastor. Es bíblico correcto que la iglesia también apoye a misioneros que salen para predicar el Evangelio. Es bíblico, hermanos. Es el método bíblico. La obra de Dios se sostiene por las ofrendas de los hijos de Dios. Ahora, Pablo aclaró que él no estaba escribiendo este pasaje para que a él lo mantuviesen o sostuviesen económicamente. Él dijo que él se gloriaba en predicar el Evangelio gratuitamente. Y luego Pablo, hermanos, él empezó a compartir su sentir, el por qué él predicaba el Evangelio. No por dinero, no. Y él aquí compartió lo que él lo movía, lo que él lo impulsaba a predicar el Evangelio, a lo que a nosotros también nos debe de impulsar, mover a cumplir con la gran comisión. Mire en primer lugar, versículo 16. Dijo el apóstol, pues en luz del Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta, ¿qué dice, hermanos? Necesidad. Necesidad. La palabra ahí, necesidad, hermanos, es la misma palabra que el apóstol Pablo usa en 2 Corintios 5, allí, hermanos, en el versículo 14. La palabra necesidad es la misma palabra que utiliza cuando dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra constriñe, esa palabra necesidad, quiere decir una presión que Pablo sentía por predicar el Evangelio. Y creo que podemos decir, hermanos, entonces, lo que a Pablo le movía a predicar el Evangelio era una carga genuina. Una carga genuina, algo que lo movía, esa presión que él sentía, hermanos, de tener que predicar el Evangelio. Y hermanos, quiero decirle algo, me he dado cuenta en mi propia vida espiritual, cuando espiritualmente ando como debo de andar, tengo esa carga de predicar el Evangelio. Cuando no ando bien espiritualmente, hermanos, soy indiferente. ¿Verdad que sí, hermanos? No. ¿Por qué? Porque cuando mi corazón está bien con Dios, lo que es importante para Dios va a ser importante para mí. Lo más cercano al corazón de Dios va a ser lo más cercano a mi corazón como cristiano y como siervo de Dios. Y para Pablo era una necesidad, había sido impuesta una necesidad, una carga genuina por predicar el Evangelio. Y hermanos, y así nosotros debemos llevar a cabo como siervos de Dios nuestro ministerio, una carga genuina para que cada persona en este pueblo conozca el Evangelio. Una carga genuina que no solamente en este pueblo, sino en todos los pueblos que lo rodean, tengan el Evangelio. Una carga genuina que aquellos que no tienen palabra de Dios tengan palabra de Dios. Una carga genuina que gente en otras partes del mundo que ni conocemos, pero hay una carga genuina que esa gente conozca a Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito, hermanos, porque es lo más cercano al corazón de Dios que gente sea salva. Recuerdo porque fue muy impactante para mí lo que pasó este día. En 2013, nuestro hijo Aarón se fue al cielo. Y la primera noche, hubieron 2 días de cultos. La primera noche del funeral, de los cultos especiales para mi hijo, llegué a la iglesia,
la iglesia, mucha gente estaba ni adentro, estaban afuera esperándonos a mi esposa y a mí. Con muestras de amor, cariño, abrazos, lágrimas, palabras de consuelo. Y cuando entré a la iglesia, hermanos, me di cuenta que había muchos familiares míos que no conocían a Cristo. De hecho, cuando comenzamos la iglesia en la casa de un tío, y la primera gente que yo fui y les hablé del evangelio fueron mis familiares. Fui a sus casas, fui a predicarles el evangelio. Pero había allí familiares por el lado de mi mamá que muy católicos. De hecho, tengo un tío abuelo que fue cura allí en San Luis Potosí. Teófilo Cisneros era el sacerdote allí en San Sebastián por muchos años. Era tío mío, tío abuelo mío. Tías mías eran monjas en Tequis, allí en la iglesia de Tequis. Y ahí estaban mis primos y mis primas y mis tíos por el lado de mi mamá. Y luego por el lado de mi papá había familiares también que yo sabía que también no conocían a Cristo. Muchos familiares. Y ese día el hermano Rocha predicó y nunca olvidaré su esmero de consolar a su pastor y a la esposa de su pastor y mi familia. Nunca voy a olvidar ese corazón hermoso para consolarnos, para ministrarnos con la palabra, que fue un bálsamo, hermanos, a nosotros. Pero cuando estaba terminando ya el culto, estaba pensando, mi primo Enrique no es salvo. Mi prima Claudia no es salva. Mi tío Chuy, mi primo Chuy, estaba pensando en ellos y dije, no podemos dejar pasar este momento. Subí al púlpito, le dije, hermano Rocha, ¿puedo decir algunas palabras? Y les dije a la congregación, estaba mi familia, mi hijo Aarón ya no está aquí, está en el cielo. Y lo más importante es que ustedes también puedan saber que el puede ir al cielo. Y tuve que predicar el evangelio. Me fue impuesta necesidad. Tenía que decirle a mis familiares que también había esperanza para ellos. Y yo soy honesto, no siempre soy así. Quisiera siempre ser así. Que siempre, hermanos, tengamos esa carga genuina, que gente conozca a Cristo, que tus familiares conozcan a Cristo, que tus vecinos conozcan a Cristo. Hay que tener una carga genuina para cumplir con la gran comisión. Pero en siguiente lugar, note lo que dijo el apóstol Pablo. Ahí en el versículo 16. ¿Está conmigo, hermanos? Dijo el apóstol Pablo, pues si no es el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y luego todo lo que dijo, y ay de mí, oh pobre de mí. Ahí la palabra ay no es la palabra para condenación, no, sino está diciendo, pobre de mí, ay de mí, si no anunciare el evangelio. Para Pablo, hermanos, se formó en él una convicción personal. Mire conmigo Romanos 1. Dijo, ay de mí, si conozco a Cristo y no predico a Cristo. Ay de mí, que sé que cuando muera voy al cielo y no me importe que otros van al infierno. Ay de mí, si tengo la palabra de Dios y no la comparto con otros. Ay de las iglesias que tienen las puertas cerradas a las almas perdidas, que no salen a ganar almas. Ay de iglesias que no apoyan la obra misionera. Ay de nosotros, hermanos, para nosotros debe de hacerse una convicción personal de predicar el evangelio, de cumplir con la gran comisión. Note lo que dijo el apóstol Pablo allí en Romanos 1, versículo 13. Dijo, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a los griegos, a sabios y a los sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciaros
el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Dijo Pablo, somos deudores. Hermanos, ¿sabe qué? Y ayer se mencionó de los misioneros y que han venido aquí a México, en las iglesias que han apoyado a México. Nosotros somos deudores de todas esas personas que a México han traído el Evangelio. Eres deudor aquel que te llevó el mensaje de salvación. Somos deudores, hermanos, y debe de formarse en nosotros una convicción, un deber de predicar el Evangelio, un deber de hablar de Cristo, un deber de orar por las almas perdidas, un deber de ofrendar más allá del diezmo con sacrificio generosamente para que el Evangelio llegue a otras partes del mundo. Hermanos, ¿sabes lo que nos hace falta? Nos hace falta realmente creer la palabra de Dios. Nos hace falta creer que en verdad hay un infierno eterno. Hermanos, hay un infierno. Honestamente, yo quisiera que no hubiera infierno. Esa es la verdad, hermanos. Pero Jesús dijo allí en Mateo capítulo 25, allí en el versículo 41, Jesús dijo lo siguiente: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego que eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Hay un fuego eterno, hay un castigo eterno, hay sufrimiento eterno, hermanos queridos. Doy gracias a Dios porque Dios tuvo misericordia de mi familia y mandó un pastor a predicar el evangelio a mi familia allá en California, donde fue salvo mi padre y mi madre. Mi mamá ella fue criada allí en la parroquia de San Sebastián con su tío. Hermanos queridos, debe ser una convicción nuestra el participar en la gran comisión. Amén. Ay de mí si no voy a misiones. Ay de mí si no estoy activamente buscando que gente sea salva. ¿Está conmigo, hermanos? Amén. Había una carga genuina. Había una convicción personal. Pero sigamos adelante, hermanos. Note lo que dijo el apóstol allá en 1 Corintios capítulo 9, que era lo que a Pablo lo movía, hermanos, lo motivaba a predicar el evangelio, lo que nos debe motivar y mover a cumplir con la gran comisión. Note lo que dice allí en el versículo ahora 17, 1 Corintios 9, 17, por lo cual dijo Pablo, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, ¿qué dijo Pablo? ¿Está conmigo, hermanos? La comisión me ha sido encomendada. Ahora, ¿de qué comisión, de qué comisión se refiere Pablo? Pues la comisión que Jesús dio antes de ascender al cielo a sus apóstoles, a sus discípulos y también a nosotros. Y quiero que vayamos más brevemente a Mateo capítulo 28. Vamos a ver algo de cada parte de la comisión. Porque, hermano, mire que hermano, si nosotros no tenemos parte en la gran comisión, nosotros estamos viviendo en desobediencia a Cristo. Yes, amén. ¿Verdad? Amén. Dijo Pablo, lo hago de buena voluntad, no va a haber recompensa, pero si de mala voluntad, aunque no quiera, tengo que, porque tengo un mandato de Cristo. O sea, como es un mandato de Cristo, hermanos, que la parte en que el mundo tenga el evangelio. Lo que dice Mateo 28, por favor, dice allí en versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí vemos nosotros, hermanos, lo que es, lo que yo considero, hermanos, la palabra, el método o lo que es, hermanos queridos, el corazón de la Gran Comisión es que hagamos discípulos, que ganemos almas, que las almas que son salvas se bauticen después de su salvación y que se les enseñe la palabra de Dios. Y hermanos, y este mandato hay que cumplirlo aquí y en todo el mundo. Entonces, todo el mundo aquí, si va a ser obediente a la Gran Comisión, necesita estar involucrado en ganar almas para Cristo. Amén. Yes. Involucrado en salir a dar con otros de Cristo. Y la gente que es salva, traerle a la iglesia para que aquí sean bautizados en provisión de su fe. Y luego que esa gente se discipule, que esa gente se le enseñe los mandatos de Cristo para que crezcan, para que igualmente sirvan al Señor y honren al Señor y que la iglesia sea edificada y crezca. Amén, hermanos, para alcanzar a más almas con el Evangelio. Y luego enviamos a misioneros a comenzar iglesias entre indígenas, a mandarnos a misioneros a las comunidades, en las sierras. Luego mandamos a misioneros a Centroamérica, a Sudamérica, a Brasil, a África, a Asia, a Europa. Hermanos, ¿por qué? Porque en todo el mundo, Jesús dijo, en todas las naciones se debe de ganar almas. Amén, hermanos. Amén. Debemos estar involucrados todos en la ganancia de almas. Todos. Mire conmigo Marcos 16. ¿Está conmigo, hermanos? Marcos 16, versículo 15. Jesús dijo, Marcos 16, 15, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y allí es donde, hermanos, tenemos que ampliar nuestra visión. Nosotros necesitamos estar involucrados para que el evangelio llegue a toda criatura en todo el mundo. Pastor Ramos, pero ¿cómo es posible que yo me involucre en que el evangelio llegue a toda criatura en todo el mundo? Bueno, hago mi parte en mi comunidad, hablo a todos los que yo puedo hablar y a los que no puedo yo ir, entonces mando a un sustituto en mi lugar, a un misionero, para que en mi lugar predique a otra gente que yo no le puedo predicar. ¿Y cómo hago eso, pastor? Doy mi ofrenda misionera. Y así estoy involucrado en que el evangelio llegue a toda criatura. Hermanos, y si cada cristiano estuviera involucrado en la Gran Comisión, hermanos, la obra de Dios hubiera crecido múltiples más veces en México. Pero la verdad es que no es así. Si cada iglesia tuviera esta visión, hermanos, pudiéramos impactar de México el mundo. ¿Está conmigo, hermanos? Miren conmigo Lucas, por favor, capítulo 24. Dijo Pablo, ¿lo haga de buena gana o de mala gana? Lo debo hacer porque tengo una comisión, tengo un mandato de Cristo. En Lucas 24, dice en el versículo 46, Él les dijo, así está escrito, y así fue que dice, necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Hermanos, nomás quiero decir aquí algo. Note la frase, comenzando desde Jerusalén. Esta iglesia, hermanos, igual como la iglesia ya bíblica bautista San Luis Potosí, necesitan un avivamiento, hermanos, para que nuestras iglesias sean una luz, un faro que predica del evangelio a toda su ciudad, para que esa iglesia, hermanos, crezca y tenga la capacidad de enviar misioneros a muchas partes del mundo. ¿Están conmigo, hermanos? Pastor, ¿qué podemos hacer nosotros? Hermanos, Dios puede hacer obras sobrenaturales a través de esta iglesia, a través de todas las iglesias aquí representadas, si nosotros tomáramos en cuenta
este mandato de Jesucristo de ir a todas las naciones y predicarles el Evangelio. Amén. Cierto. Mira conmigo Juan capítulo 20, por favor, rápidamente. ¿Están conmigo, hermanos? Dijo Pablo, lo haga de ganas o sin ganas, no importa, tengo una comisión, tengo un mandato. Amén. Ayer al ver este versículo, Juan 20, 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. De cada iglesia, hermanos, de cada iglesia, la oración y la meta del pastor debe de ser enviar obreros de esa iglesia a predicar el Evangelio. Qué lindo sería que quiere esta iglesia en Rayón, Cárdenas, Tamazopo, Santa María, María. Acapulco, Santa María. Santa María, Acapulco. Salieran misioneros a predicar el Evangelio a otras partes del mundo. Cierto. Amén. Que enviamos a misioneros a predicar el Evangelio a un mundo perdido. Amén, hermanos. Amén. Esa es la gran comisión. Mire conmigo ahora Hechos capítulo 1, por favor. Hechos 1. Hechos 1, por favor. Hermanos queridos, escuchen lo que les voy a decir. La razón de existir de la iglesia es cumplir con la gran comisión. Cierto. Hechos 1:8, Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y vuelvo a recalcar, hermanos, yo debo decir mi parte en mi Jerusalén, donde yo vivo, para que la gente tenga el Evangelio, pero en áreas donde yo no puedo ir, comenzamos iglesias donde yo no puedo ir, mandamos a misioneros para que prediquen el Evangelio, y a la misma vez, mientras estamos aquí en nuestra ciudad, ganando almas, viendo que la gente conozca a Cristo, estamos apoyando la obra misionera en todo el mundo, dando ofrenda. Amén. Hermanos queridos, nosotros necesitamos entender que la gran comisión es un mandato divino. Amén. Y es lo que a Pablo le movía a predicar el Evangelio. Este mandato. Y cada iglesia necesita también tomar este mandato como su prioridad. Amén. Pero sigamos adelante, hermanos. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Qué nos debe mover a predicar el Evangelio, a cumplir con la gran comisión? Mira lo que dijo el apóstol Pablo. En cuarto lugar, 1 Corintios 9, favor, versículo 19. Por lo cual, dijo Pablo, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. Note la frase, ¿para qué? ¿Están conmigo, hermanos? Para ganar a mayor número. Mire, versículo 20. Me he hecho a los judíos como judío, otra vez, ¿para qué? Para ganar los judíos a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley como sujeto a la ley. Para ganar a los que están sujetos a la ley. Note la frase, la palabra ganar. Versículo 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Otra vez, para ganar a los que están sin ley. Otra vez la palabra ganar. Versículo 22, me he hecho débil a los débiles. Otra vez, ¿para qué? Ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Hermanos, Pablo está diciendo que él se hacía siervo de todos para que gente sea salva. O sea, hermanos, Pablo tenía un deseo sincero de ver a gente salva. Deseaba, disculpe,
deseaba la salvación de gente. Y note el corazón de Pablo. Mire conmigo Romanos 9. Romanos 9. Versículo 1, dijo Pablo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque de ser yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Note, hermanos, el corazón del apóstol Pablo llegó a ser semejante al corazón del Señor. Pablo dijo, yo estoy dispuesto a ser anatema o a ser maldito o a ir al infierno por amor a mis hermanos. Hermanos, eso es algo que yo no comprendo. No lo comprendo. Pero Pablo, hermano, estaba tan entregado a la causa de Cristo. Estaba tan entregado a predicar el Evangelio, dispuesto a pagar cualquier precio para ver a gente salva, dispuesto a ser siervo de todos para ganar a otros a Cristo. Y hermanos, y por causa de su entrega, por causa de su corazón, él llegó a tener un corazón que estaba dispuesto a perderse eternamente si fuese para que su gente fuese salva. Hermanos, gracias a Dios que Pablo tuvo que hacer eso porque Cristo ya lo hizo. Cristo ya lo hizo, gloria a Dios. Pero hermanos, nosotros, hermanos, tener un deseo por la gente perdida, la verdad es que somos egoístas, somos insensibles, tenemos un corazón duro, porque nada más estamos preocupados en lo que a mí me beneficia, en lo que a mí en lo que yo necesito. Hermanos, hay que voltear y poner los ojos donde deben estar, en otros, en la mies que está blanca para la cosecha, que nosotros desarrollemos un corazón por las almas perdidas, que nazca un deseo genuino en nosotros de querer ver a gente salva. Amén. Tener el corazón de nuestro Dios. Mira lo que dice la Biblia, 1 Timoteo 2. ¿Están conmigo, hermanos? 1 Timoteo 2. Dice en el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, y que nosotros podamos en nuestra caminar con Dios, en ser conformados a la imagen de Jesús y de ver a la gente de este mundo como el Señor la ve. Y que haya compasión, que haya un deseo de que gente conozca a Cristo. Y es precioso, hermano, escuche bien, es precioso si simplemente estamos dispuestos a ser instrumentos en las manos del Señor con una carga genuina, una convicción genuina, un deseo genuino de ver a gente salva. Dios nos va a usar. Dios va a bendecir a iglesias, queridos pastores, cuando su pastor tiene ese deseo genuino. Una carga genuina. Y Dios va a usar esa iglesia para alcanzar su comunidad con el Evangelio. Dios va a obrar en esa iglesia para que de esa iglesia salgan obreros que prediquen el Evangelio. Porque, hermano querido, nosotros tenemos esa gran comisión y hay que cumplirla. Tengamos deseo o no, pero que mucho mejor es que tú tengas ese deseo también. De ver a gente venir a los pies de Cristo. Amén. Un deseo de ver a gente salva. Sigamos adelante, hermanos. 1 Corintios capítulo 9, por favor. Nota lo que dijo Pablo, versículo 23.
Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. ¿Qué más movía a Pablo a predicar el Evangelio? ¿Qué nos debe mover a nosotros como cristianos, como iglesia, para cumplir con la gran comisión? Pablo estaba comprometido con la causa del Evangelio. Y esto hago por causa del Evangelio. Un compromiso con el Evangelio. Pablo dijo que se había hecho copartícipe del Evangelio. O sea, ¿están conmigo, hermanos? Amén. Pablo se había hecho, disculpe, el mensaje del Evangelio se había hecho, disculpe, Pablo se había hecho compañero del mensaje del Evangelio. Su vida entregada al mensaje del Evangelio. En la adversidad, en la persecución, Pablo se hizo copartícipe del Evangelio. Se hizo copartícipe de su mensaje. Se hizo copartícipe de la bendición del Evangelio. Por eso dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío, a todo aquel que cree firmemente, también al griego. Hermanos, Pablo se hizo copartícipe del Evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo se entregó a la causa del Evangelio. Tú puedes decir, Pastor Ramos, pero no soy pastor, no soy misionero. No, hermanos, todo cristiano debe estar viviendo por la causa del Evangelio. El Evangelio debe de ser tu causa. Sí, hermanos. Amén. Y la causa demanda oración. La causa demanda que invirtamos tiempo. La causa demanda que entreguemos nuestras vidas. La causa demanda sacrificio. La causa demanda dinero, hermanos. La causa demanda una entrega. Y qué precioso que en esta iglesia se levanten cristianos que están por la causa del Evangelio. Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, por favor, el capítulo 1. Filipenses 1:12 dice la Biblia, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Porque, hermanos, Pablo entendía que todo lo que él sufría, todo lo que él vivía, era para el progreso del Evangelio. Y, hermano, escuche bien. Cada iglesia local debe de estar entregada a la causa del Evangelio. Amén. Y cuando una iglesia, pastor, misionero, está entregado a la causa del Evangelio, hermanos, vamos a ver cosas grandes de parte de Dios. Yes. Tendremos parte en lo que Dios está haciendo en este mundo. Y ese es mi anhelo. Mi anhelo es que Dios me permita tener parte de lo que Él está haciendo. Quiero que me use.
Amén. Pero por eso, hermano, necesitamos a cristianos comprometidos con el Evangelio. Que verdaderamente puede decir, porque para mí el vivir es Cristo. Estás comprometido con los misioneros de tu iglesia, comprometido con que tengan lo suficiente para poder hacer obra de Dios, comprometidos en orar por los misioneros, comprometidos de cuidar de los misioneros, una iglesia comprometida con la causa del Evangelio. Amén. Yo les animo, hermanos, que sean tal iglesia. Amén. Pero quiero que veamos, para terminar, qué es lo que a Pablo le movía, lo motivaba a cumplir con la gran comisión, a predicar del Evangelio, que nos debe mover a nosotros. Mire conmigo el versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a verdad corren, pero no solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se obtiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Está conmigo, hermanos? Amén. ¿Sabes lo ves en lo que Pablo escribió en muchos pasajes? Pablo tenía su mirada en el cielo. Amén. Pablo tenía su mirada en la recompensa. Yes. ¿Veis? Mire conmigo, por favor, primera de Tesalonicenses 2. ¿Sabes lo que movía a Pablo, hermanos? A estar entregado a la causa del Evangelio. Coronas en el cielo. Coronas. Hermanos queridos, este mundo no es nuestro hogar. Amén. De este mundo nada más estamos de pasada. Yes. Nuestro hogar, nuestra ciudadanía está en el cielo. Amén. Esta vida es pasajera. Esta vida es una preparación para la eternidad. Y lo que tiene valor eterno no es lo que aquí obtengamos en esta vida. No son casas, no son carros. No, aquí todo lo que en esta vida disfrutemos aquí se va a quedar. Lo único que tiene valor eterno es lo que hagamos para el Señor, lo que hagamos para su gloria, lo que hagamos para su reino, las almas que ganemos a Cristo, las personas que nosotros influyamos para el reino de Dios. Hermanos, habrá coronas en el cielo por haber dado a ofrendas para que gente sea salva. Habrá coronas en el cielo por cada folleto que tú diste. Alguien leyó ese folleto y fue salvo. Habrá coronas en el cielo por cada oración que tú hiciste por la salvación de otros. Habrá coronas en el cielo por trabajar en la obra del Señor, por pasar tiempo en las calles ganando almas. Habrá coronas por haber invertido dinero, hermanos, para que el evangelio llegue a China, llegue a Colombia, llegue a América del Sur. Hermanos, habrá coronas en el cielo y para siempre vamos a poder gloriarnos en la grandeza de nuestro Dios y entender que Él merece la honra y la gloria, pero qué bendición de poder un día estar delante de Él y dar buenas cuentas de que mi vida contó para Él, que invertí mi vida en Él, que lo amé, que le fui fiel, que prediqué el evangelio a otros, que fui fiel con mi dinero. Fui fiel a mi iglesia, me involucré en la obra misionera, me involucré en las cosas de Dios. Habrá recompensas, hermano, eternas. Mira lo que dijo el apóstol Pablo, primera de Tesalonicenses 2, favor. Versículo 19. Dijo Pablo, porque ¿cuál es nuestra esperanza? O gozo. Nota la frase, o corona de que me gloríe. No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida.
Vosotros sois nuestra gloria y gozo, porque Pablo, hermanos, dijo, yo les prediqué el evangelio, yo fui cuando ustedes fueron salvos, yo fui como el poder del Espíritu Santo vino y como ustedes se convirtieron a Cristo. Dijo Pablo, me gozo porque yo sé que un día ustedes en el cielo van a ser mi corona. Hermanos, el cielo es real. Dijo un misionero que dio su vida como mártir allá en Ecuador, Jim Elliot, no es necio quien da aquello que no puede guardar para ganar aquello que no puede perder. Y todo lo que hagas por Cristo, por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio, no lo puedes perder. Cada peso que inviertes en la obra misionera, no lo vas a perder. Cada hora que tú inviertas en que otros conozcan a Cristo, en ganar almas, no lo vas a perder. Hermano querido, es real. Una vida entregada a la causa del Evangelio está invirtiendo en aquello que es eterno, aquello que no puedes perder. Habrá coronas en el cielo, recompensas en el cielo. Cuando era estudiante en el colegio bíblico, mi último año, me involucré en la iglesia infantil de la obra de habla hispana allá en Hammond, Indiana. El pastor M. Fernández era el pastor de la obra hispana en ese tiempo. Era uno de los predicadores de la iglesia infantil de habla hispana. Me tocó predicar en un día grande. Había como unos 400 niños hispanos, 300, 400 niños hispanos, y muchos eran visitantes. Y ese día prediqué de el arca de Noé. Y comparé a Jesús con el arca de Noé. Que Jesús era el único salvador, como el arca era la única salvación para que se salvaran del diluvio. Di la invitación y niños empezaron a pasar al frente para ser salvos. Vi al lado izquierdo mío y pasó un niño. Yo lo conocía, su nombre era Juventino. Yo fui capitán de 2 rutas, mi primera ruta donde fui capitán, pude por la gracia de Dios alcanzar la familia de Juventino, a su mamá. Yo iba por ellos y los llevaba a la iglesia en el camión. Y Juventino estaba enfrente, tenía como 9 años de edad, estaba llorando pero incontrolable, estaba con lágrimas, estaba gimiendo. Y como lo conocía, me acerqué y dije, Juventino, ¿quisieras aceptar a Cristo como tu Salvador? Y dijo, no, hermano Luis, yo ya acepté a Cristo como mi Salvador. Y dije, entonces, Juventino, ¿por qué estás llorando? ¿Qué pasa? Dijo, hermano Luis, hace unas semanas, mi padre viniendo de México en un vehículo, le dio ataque de corazón, le dio el control del carro y se mató. Y me dijo, hermano Luis, ¿dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? Porque hablé del infierno, hablé del cielo. Y le dije, Juventino, yo sé dónde está tu padre. Cuando empecé a visitar a la familia de Juventino, su mamá María fue salva y se bautizó, y ella con sus niños iba a la iglesia, pero su esposo José y María, buen nombre mexicanos, amén. José, la primera vez le intenté hablar de Cristo, yo lo recuerdo como si fuera hoy. Él, cuando en el Nuevo Testamento para hablar de Cristo, agarró su camisa y la abrió así. Él tenía una estampa de la Virgen de Guadalupe. Y dijo, mire joven, yo soy guadalupano, no venga con sus mentiras. Y así no me dejó hablar con él. Y cada semana que iba, lo buscaba hablar con él, pero nunca me dejó. Y un día, eran como las 6 de la tarde, me quedaba como una hora para ya regresarnos al colegio bíblico. Y
Y dije, voy a pasar a ver si puedo hablar con José otra vez. Pasé a la casa de José y María y toqué la puerta y contestó María. Dije, María, ¿está José? Dijo, sí. Dijo, hoy es su cumpleaños, estamos cenando tamales. ¿Te gustaría pasar a cenar? Pues era estudiante, siempre andaba hambriento. Dije, claro que sí. Entré y ella me sentó junto a su esposo. Pero fui inteligente, primero comí, pero bueno, me senté junto a su esposo, tomamos atole y tamales y empezamos a platicar y me di cuenta que era de Zacatecas, yo había estado en Zacatecas, en Cadera, en Fresnillo y empezamos a platicar y vi que hubo una conexión y le dije, José, quisiera que me dejaras hablar contigo, por favor. Digo, está bien, hermano Luis. Y fuimos a la sala y agarró, pero dijo, pero va a ser mi Biblia. Agarró la guadalupana, pues ahí tiene el Evangelio, amén. Agarró y me dijo, con esta. Y abrí la Biblia y le hablé de Cristo a José y fue salvo. El siguiente día fue a la iglesia y se bautizó. Amén. Entonces cuando el joventino me dijo, hermano Luis, ¿dónde está mi papá? Le dije, joventino, tu papá está en el cielo. Y me dijo, ¿y cómo sabes, hermano Luis? Y dije, porque yo lo vi a Cristo. Juventino, hermanos, esto hizo, se levantó y brincó y puso sus manos aquí en mi cuello y me abrazó y me dijo, vez tras vez, thank you, brother Luis. Gracias, hermano Luis. Nunca voy a olvidar esa escena. Porque yo anhelo que un día en el cielo haya mucha gente que me diga gracias porque me diste el Evangelio. Gracias porque oraste por mi salvación. Gracias porque me diste un folleto. Gracias porque diste ofrenda que no me conocías. Pero yo establecí una obra en este pueblo y en este pueblo hubo gente salva. Hermanos queridos, gracias a Dios, el cielo es real, hermano querido. Y vale la pena ponernos de mirada en el cielo y trabajar para el Señor, y tener almas para Cristo, y dar a la obra misionera, y estar dispuestos a, si Dios te llama, rendirte a la obra misionera. Hay recompensas en el cielo. Entonces, para terminar, termino como 10 veces, no es cierto. ¿Qué nos debe mover como cristianos y como iglesias, hermanos? Hablar de Cristo, apoyar la obra misionera, enviar a misioneros, comenzar iglesias nuevas. Una carga dada por Dios. Y que se vuelva una convicción personal. Ay de mí si no hablo de Cristo. Ay de mí si no doy a misiones. Amén. Y que nosotros decidamos hasta que el Señor nos venga o nos llame a su presencia, vamos a ser obedientes a la gran comisión. Amén. Y en nuestro crecimiento espiritual, a crecer más y más a su imagen, que tengamos el mismo deseo de Dios por las almas perdidas. Y que la causa de Cristo sea nuestra causa. Padre Celestial, te doy gracias, Señor,